Hoy en Escándalo de Podcast, todos los detalles de los primeros 4 episodios de Drag Race México Latina Royale, incluyendo la gatada de salvar a Mariana Stars. Bienvenidos a Escándalo de Podcast. Subtitles are available in English. Yo soy Man Cuevas. Y yo, Ángel Pérez. Y el día de hoy estamos de regreso en esta plataforma en español, porque es Escándalo, para chismear de todo lo que está pasando en Drag Race México Latina Royale. Y si no se han unido por este canal, esperamos que se suscriban, por supuesto, que dejen sus comentarios, opinan, qué piensan de esta temporada que está siendo pues bastante controversial. Pero Ángel, querido, ¿cómo viste tú el primer episodio, esta apertura con el ball? ¿Qué te pareció? Pues el primer capítulo me gustó mucho. A mí siempre me gustan los primeros capítulos donde empiezan con ball, realmente, porque nos permiten ver un poquito de las participantes. Cuando o ball o talent show, cualquiera de los dos me funciona para comenzar una temporada. Sí, coincido. Este estuvo genial, me gustó el cast, un poquito, digamos, yo favorecido por México. Pero es México contra el mundo, básicamente. Entonces, bueno, contra Latinoamérica. Y son 2 juezas de México, más quien se ha invitado, ¿no? Exacto. Y bueno, la verdad es que las mexicanas son fuertes, o sea, hicieron buen cast de mexicanas, creo que internacionales también. Yo sigo sin entender por qué Alexis Mateo no está conduciendo. O sea, la verdad, como que nunca entendí por qué entró a competir, como que yo siento que ella ya no está para competir, pero bueno, pues aceptó. Y bueno, en ese bol sí dije, por eso está compitiendo, porque sacó cada cosa que dije, Dios bendito, muy fea el outfit, ¿verdad? Pero yo siento que igual a Alexis le gusta competir. Yo siento que sí, es ama que competir. Sí, ahora sí que los que hemos hecho reality show sabemos que a quienes algunos aferrados les gusta competir. Exacto. Pues bueno, gana Eva y gana Electra. ¿Te pareció justo que ganaran ellas dos? Sí, me pareció justo. Creo que ambas llevaron piezas muy buenas, muy ad hoc con cada desafío, ¿verdad? Y siento que sí, que merecían ganar. Electra, yo siento que la están perfilando para ese triunfo. Yo siempre dije desde antes que Matraca para mí es a la que le debían la corona, ¿no? Porque pues Cristian Peralta no dio chance a nadie más. Pero creo que Electra viene muy pulida y siento que la están perfilando para que ella sea la ganadora. Y pues Matraca, ahorita vamos a hablar un poquito más de Matraca, pero siento que Matraca, en vez de ir en ascenso, está yendo para abajo con ciertas decisiones del juego del All Stars o del Latina Royale. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Obviamente no tuvimos una eliminación, a final de cuentas las juezas dijeron que nadie se iba a casa, pero pues sí supimos nominaciones, eso sí lo supimos. ¿Tú qué pensaste de eso? Bueno, pues Barbecue, Desiree y Mariana estuvieron en ese bottom 3, pero Mariana y Desiree fueron las que al final tuvieron que luchar por su vida en ese capítulo. Al final ninguna de las dos se fue. No sé qué tan de acuerdo estoy con que Mariana haya estado ahí. Es que ahí va la cosa también. Para mí el problema principal ha sido, no digo las juezas, porque yo no creo que ellas deciden quiénes están abajo. La producción, que les dicen por el chícharo, les decimos quiénes. Yo creo que Mariana no debía estar ahí varias veces, sin embargo la ponen ahí y pues lo que hacen es que tenga un track record de una perdedora, o sea, una perdedora en cuanto a la competencia me refiero. Entonces, pues lo que empiezan a hacer es construir un track record que dentro de un reality show como este, pues es visto como la más débil, ¿no? Entonces, es independiente si lo hizo bien o no, porque ya queda en el récord que tiene un voto, ¿no? Exacto. Ahora Desiree cuando dijo algo, me duelo, algo así, dijo algo bien tierno con su español,
limitado. Me duelo, algo así dijo en ese capítulo, que bueno, morí. Me gana el corazón decir, en fin. Bueno, después pasamos al segundo capítulo, que en este segundo capítulo, pues sí tuvimos ya la primera eliminación de Barbecue, fue el talent show. ¿Tú pensaste que fue justo que estuviera Barbecue abajo? Sí, o sea, de hecho, su talent show fue tan malo que debieron eliminarla directamente. Así lo dices. O sea, fue sacar humo porque pues era una barbecue andante. Eso era el talento. Sí, la verdad sí estuvo muy mal. Sí estuvo muy mal. Pero el de Mariana no sé si sí era para bottom, tampoco. Tampoco. Tampoco siento que estaba para bottom. O sea, ahí sí para que veas. Y tú sabes cómo defendía Eva Blunt en la temporada 2. Eva se equivocó, o sea, no le salió a final de cuentas. La misma matraca, igual y no para bottom, pero pues se le cayó el talento. Era Pero que no se frustró. El tema con la diferencia con Eva fue que se frustró y se le veía en la cara, se sí, le sí, veía sí. en todo lo demás. Y lo de matraca fue al mero final, o sea, ya acabando. Pero pues el talento era que podía dejar sostenida ahí la vela y no era. Y nos dimos cuenta que era de plástico, además, porque se le veía Sí. ahí No, y cuando se cayó, como sonó. O sea, sí, digo, no sé si alguien creía que eran velas de verdad, pero ahí supimos que definitivamente no eran de verdad. Pero sí, yo siento que Eva ahí debía de haber estado en el bottom. Obviamente Barbecue era quien tenía que irse, no había discusión, pero yo creo que Eva debió ocupar el lugar de Mariana Stars en Exactamente. esa ocasión. ¿Qué Totalmente. pensaste de las ganadoras? Pues las ganadoras, estuve de acuerdo. Realmente, eso también deja un poquito como consideración de los jueces, igual que todo, pero sí, estuvo más pasable las que ganaron ahí. Sí, aunque Horacio para mí hizo un muy buen show. Y Horacio Potasio en el talent show sí mostró una buena coreografía, grandes espacios, etcétera. Entonces, pues siento que a lo mejor ahí también podría haberse colado Horacio, pero pues no fue así. Pobre Horacio. Pobre Horacio. Horacio le ha ido re mal, eso sí. Sí. Yo creo que Horacio va a ser de las mexicanas la primera en que le Y van no a dar. merece, pero bueno. No merece, pero pues así va el juego. Ok, luego llegamos al tercer episodio, el Girl Group Challenge. ¿Cómo viste tú estos grupos? Pues un poquito disparejos, y siento que tiene mucho que ver, no porque las que se veían más débiles lo hicieron mal, sino porque realmente mucho tiene que ver con el ritmo de las canciones, aunque digan que no, aunque digan que la canción que suena más suave, si lo hacen excelente, pueden brillar más, nunca pasa así. No, no, y es que además, o sea, si tienes una mala canción, no importa qué tanto hagas, la canción sigue siendo mala y no impacta, ¿no? Y pues siento que en cuanto a calidad, las canciones han bajado en las más recientes temporadas, en general, como que las veo más pobres. Entonces, pues sí, no había mucho material ahí. Ahora, ¿cómo viste a Alexis? Yo siento que a Alexis le ayudó la historia de lo de los vestidos después, ¿no? Que también creo que eso le ayudó. Sí, totalmente de acuerdo, porque si bien lo hizo bien, no era para estar donde la colocaron. Pues puede ser. Ahora, Matraca es quien gana, ¿no? ¿Tú sientes que Desiree debía de irse? No, Mariana Stars. Definitivamente. Primero, Mariana estuvo en el bottom todas las veces inmerecidamente. Afortunadamente, sus compañeras notaban y se daban cuenta de que no era merecido que ella estuviera ahí. Y lo segundo es que en ese capítulo específicamente, Desiree se notó muy derrotada, sobre todo cuando se cayó. O sea, tú te caes y te levantas con todo el ímpetu y toda la Sí, fuerza. sí, No, se ella fue se como cayó niña regañada. sí, ella se cayó y se murió ahí literal. Y el maquillaje no estaba tan bien. Ahora, decir él para mí tenía como esa chispa, ese carisma, Ángel. etcétera. Pero sí siento, y aunque su español, la verdad, no es fácil aprender otro idioma,
sí siento que iba a tener muchas dificultades, decir, más adelante con el español, sobre todo si tenía que hacer retos de comedia como De Snatch Game actuación, o claro. actuación, etcétera, iba a ser difícil. Ahora, eso no demerita, ¿verdad? Pero sí siento que sí no estuvo tan pulida. Ahora, al mismo tiempo, pues viendo el track record, o sea, refiriéndome a este aspecto tan importante para el público de que el track record importa más que lo que estás viendo en el escenario para algunas personas, pues mucha gente se enojó con Matraca. Obviamente Brasil se enojó con Matraca, no sé si Matraca vaya a poder ir a Brasil en un rato, pero se molestaron mucho con esa decisión y eso es a lo que yo voy. Ahí es cuando la producción está construyendo una historia que pues va a costa del talento de una participante que es Mariana Stars. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero igual, si Desiree hubiese estado fuera del bottom las dos ocasiones anteriores, yo te hubiese dicho, ok, qué injusto esto. Pero no, Desiree estuvo en el bottom también en el primer capítulo. O sea, no es como que estaban muy diferentes los track records. O sea, Ah, sí, claro, sí, totalmente. Y también las concursantes ven el desempeño de Mariana independientemente de lo que están diciendo las jueces, claro, ¿no? exacto, Entonces, totalmente. sí, tiene eso que ver. Y bueno, eso nos lleva al último episodio, al cuarto episodio, que fue el Design Challenge, que tuvieron que hacer atuendos de platos, cucharas, servilletas, manteles, todo, etc. Pero este capítulo fue muy controversial. Creo que en este capítulo se notó, aunque no haya ganado, fue el primer capítulo donde no ganó una mexicana. Siento que fue uno de los capítulos donde se vio más evidenciado el favoritismo hacia las mexicanas. Sí, por parte de la producción, dices tú. Uh-huh. Y me preguntarás por qué. Bueno, Por los ¿qué bottoms. así? Ajá. Porque definitivamente las dos peores de ese capítulo, en mi opinión, fueron Eva y Regina. Ok, sí, a Regina la salvaron así de, por A supuesto. Regina No, estaba horrible eso que hizo. Y le quedaba peor todavía. sí, pues sí, 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 totalmente. Ahora, a mí lo que me molestó fue todo, o sea, todo te lo hubiera pasado si al final eliminaban a Mariana Stars. Pero es aquí yo creo que el detonante del enojo de la gente. Si tú eliminas, si tú estás poniendo a Mariana Stars por 4 episodios seguidos en el bottom, estás diciendo, no te queremos aquí, no nos gusta lo que estás haciendo. Entonces, darle las cartas de lotería es totalmente absurdo. O sea, ni siquiera pudieron tener un lip sync para defenderse, ¿no? Que Mucha, digas, ay, es mucha nada más, incoherencia. Mucha es una incoherencia. incoherencia, exacto, porque, o sea, mejor le hubieran dicho a quien iba a eliminar que sacara a Eva, lo cual no iba a suceder, y salvar a Eva, o sea, hubiera sido distinto ahí. Pero que salven a Mariana después de ponerla 4 veces en el bottom, quién sabe cuántos más va a vivir en el bottom. Pues sí, o sea, totalmente es absurdo porque le quita credibilidad a ese panel de jueces, ¿no? Y es el capítulo donde yo más, porque es un tema, hay personas que lo critican, hay personas que están de acuerdo. Honestamente, es el capítulo donde para mí fue más injusto que Mariana estuviera en esa posición. Sí, bueno, y se me han hecho injusto la mayoría de las veces que la han puesto ahí. Pero lo que más injusto se me hizo es si ya estás, o sea, es literalmente, está sufriendo ya ahí Mariana, está así con máscara de oxígeno, ya diciendo, déjenme descansar por la paz, y van y le dan otro tanque, ¿no? O Y sea, ya. mira, que Mariana, por ejemplo, los que la vimos en su temporada original en España, sabemos que Mariana no es fácil. Mariana tiene un temperamento un poquito venenosa, o sea, tiene ajá, su personalidad. Y aquí trajo una personalidad totalmente distinta a lo que fue en España. Trajo algo más dulce, más tierno. Incluso la vimos comportarse en los primeros 3 capítulos, a pesar de estar en el bottom,
la vimos comportarse de una manera buena, como tomándoselo muy normal, muy bien. Bueno, otra vez en el botón riéndose y todo, ajá. Pero en este último capítulo no la vimos así, ya la vimos un poquito más derrotada, Ya más... diciendo, ya sáquenme. O sea, ella ya sabe en este momento que ella no va a ganar Latina Royale. No va a ganar. Exactamente. No puede ya con ese track record ir para ningún lado. Entonces ella, yo creo que ya está diciendo, ya déjenme por la paz. O sea, ella sabe además cómo es este fandom, cómo es la gente allá afuera. Ella sabía perfectamente bien que la gente va a tener una opinión de Mariana Stars por vivírsela en el bottom. La están comparando con Roxy Andrews en All Stars 2, Dos. ¿no? Entonces es como la comparación y pues sí, o sea, ya no importa qué es lo que haga, ella dijo, yo no gusto, lo que hago yo, mi trabajo, mi proyecto no gusta a estas personas que tienen el poder. Y nuevamente no me refiero a las juezas, me refiero a la producción. A la producción. Y bueno, otra cosa que pasó en este capítulo fue que hubo un desplante de ego fuerte con Matraca y con Horacio, que a mí se me hizo que no les hizo ningún favor. ¿Cómo viste eso? No, definitivamente no. Yo igual, por ejemplo, a Horacio sí la veía en el top. Yo hubiese Lo sacado a hizo Alex, muy bien, o yo sea, hubiese sí. sacado a Alexis y metía a Horacio en el top. Para mí, lo de Alexis estaba hermoso, precioso, pero es algo que ya yo he visto antes. Bueno, Alex está ahí por quinta vez, o sea, cabe mencionar, ¿no? Entonces, Horacio hizo algo totalmente diferente a lo que está acostumbrado no solamente a hacer, sino a llevar. Entonces, para mí eso tenía mucho mérito. En el caso de Matraca, siento que no por justificarla, pero siento que Matraca realmente tenía un muy buen concepto en su traje. Quizás no sobresalió tanto como el resto. Por ejemplo, a mí el de Tsunami me encantó, sí, es que porque Tsunami lo hizo muy bien. A mí se me hizo muy merecido ese triunfo. yo nunca me imaginé que cuando yo vi el material que ella tenía, que ella iba a salir con algo así. O sea, salió y yo me quedé como que, ¿what? ¿Qué es esto? Claro. Pero lo de Matraca creo que lo que pasó fue eso, que realmente ella era consciente de que llevó un muy buen concepto. Yo también lo opino de esa manera. Lo que pasó con ella fue que no sobresalió. Para mí el safe estaba bien para ella. Sí, Matraca sí, o sea, todavía entiendo lo que dices de Horacio. Ahora, aunque sea, no vas a sentarte, eso fue Horacio, no Matraca. Ah, sí. No vas a sentarte y a decir, en vez de fulanita y fulanita, debíamos estar fulanita y fulanita, porque discúlpame, pero eso es lo que se ve mal. Creo que es el punto que le dijo Alexis Mateo. Ya una señorona, Alexis Mateo, diciendo esta de veintitantos que me va a venir a Sí. decir, ¿no? Entonces, creo que eso no les hizo favores. Y te digo, con Matraca, si querían perfilarla como ganadora, este tipo de cosas son las que no le van a ayudar y siento que lo están haciendo a propósito, incluyéndolas, para que sea Electra quien gane. O sea, si tú me dices hoy cuál es la final, yo pienso que Electra va a ganar. Siento que así la están editando la temporada. Sí, puede ser, aunque mira lo que le pasó a Pitita en España, que o sea, la pintaron como mala y que caiga mal y toda la cosa, y al final terminó ganando la temporada. Pero no era un All Stars, Ah, no. no era un All Stars, aquí es diferente. Digo, puede cambiar todo, ¿no? Ahorita definitivamente es que yo sí creo que las mexicanas, pues va a pasar como Station Royale, ¿no? Las mexicanas van a dominar y va a ser final de mexicanas casi casi. Las internacionales van a tenerla difícil, o sea, realmente no siento que las internacionales fuera de Alexis Mateo tengan mucha oportunidad por cómo está siendo juzgado el show. Creo que eso tiene que ver mucho, y es algo que estuve comentando también, que por lo general tú ves que en Canadá versus The World, UK versus The World, Down Under, o sea, todas las que han hecho su versus The World, han llevado buenas representaciones de sus países, pero no todas son las mejores. No. No todas son las mejores. En el caso de México, sí eligieron literalmente a las mejores representantes de México. O Sí. sea, no te invitaron a una Margaret y ya, o a una Unique, o sea, no te invitaron a una de esas primera, segunda, tercera eliminada.
Te invitaron a las mejores representantes de México a competir y no necesariamente eligieron a las mejores representantes de otros países. Claro, pero también la producción ya tiene una historia con esas reinas, incluyendo las juezas, y no tiene esa misma relación con las internacionales. Y ha pasado en UK versus The World, ha pasado en, o sea, UK versus The World la segunda temporada, o sea, Marina Stars era quien debía de haber ganado, vamos a ser realistas. Por más que amé a Tia Coffee, pero era, o sea, ni siquiera la dejaron llegar al lip sync final porque sabían que no iba a haber manera. Entonces siento que también, o en Global All Stars, que hablamos en este programa, que fue, bueno, o sea, descarado como las Ru Girls fueron favorecidas, ¿no? Y todas las internacionales las pasaron a, o sea, era carnicería para que las Ru Girls llegaran, ¿no? O sea, Lisa Edwards casi caminó a la corona. Pero mira como, por ejemplo, por lo menos le dan la oportunidad. Por ejemplo, en el caso de Tia Coffee, digamos que ganó, la favorecieron, quizá, pero se vio un crecimiento en ella, que es lo mismo que se ha visto aquí con Tsunami. Tsunami sí. Ha crecido. Sí. Tsunami ha crecido mucho en esta competencia, pero si tú me dices a mí, elígeme a las dos mejores latinas que han pasado por Estados Unidos, yo no te voy a elegir a Tsunami. No. O sea, no. Alexis puede que sí, pero Tsunami no. Entonces, ¿por qué si me estás eligiendo a las 5 mejores de México, no me estás eligiendo a las mejores de los otros países también? Sí, pero es justamente por eso, porque ellas saben que tienen que darle el gane a alguien. Es Drag Race México, a final de cuentas, es primera temporada, no le van a dar el gane a alguien internacional. Por eso muchas internacionales no quieren ir ya a estos proyectos, aunque bueno, ya rompieron ese molde en UK versus The World 3. Canadá, y en Canadá 1 se rompió de una vez en la primera. Pero porque se les fue la ganadora, que era Isis Couture. Por eso fue. Pero Isis no iba a ganar 2 veces. Sí, obvio iba a ganar. No. Claro que iba a suceder. O sea, no había competencia ahí, es la realidad. Pero bueno, en fin, pues creo que este twist fue pésimamente mal usado. Lo deberían de guardar para alguien que no fuera Mariana Stars, sinceramente. Sí. ¿No? O sea, mejor no la pones en el bottom, pones a otras dos y les das la oportunidad, pero se me hace que la producción no está armando bien el show. O sea, si vas a armar el show así descarado, ármalo bien, ármalo bonito, hazlo emocionante. Esto de Mariana no está causando eso, no lo está haciendo emocionante. No le están dando el arco de la underdog. Al contrario, está volviéndose ya como cruel, ¿no? Sí, se está viendo muy cruel, porque la gente está notando, porque realmente la gente está de acuerdo con que ya debieron dejarla ir, pero también la gente sabe que Mariana no merecía estar ahí muchas veces. No, o sea, pero el track record ya le hace imposible que ella pueda ganar, entonces por eso es como la desesperación de la gente. Pero en fin, pues está bueno el show. Una cosa que sí, en cuanto a producción, híjole, qué mala iluminación en el main stage, ¿eh? O sea, de verdad que han abaratado muchísimo la producción, la calidad de producción. El workroom se ve bien, las juezas sentadas están bien iluminadas, pero ese escenario tan mal iluminado se ve barato, se ve de mal gusto. Necesitan, pero ya, mejorarlo. Está muy Down Under temporadas que grababan en Down Under. Sí tienen que mejorar eso, porque sí se me hace que no están luciendo los looks como deberían tampoco. Sí necesitan mejorar eso. Ahora, Regina fue favorecida con eso que tú estás diciendo, porque imagínate si así se vio mal en el último capítulo, imagínate con más luz. Exactamente mi punto, exactamente. Muy oscuro ahí, les echan como un reflector y luego se ve como oscuro. Ay, no, está muy mal, muy mal. O sea, con pocos recursos lo puedes armar bien. Ojo, yo amo a Regina Boche con mi alma. Igual, claro, aquí la amamos, es amiga, pero no en todo puede uno descartar, pues es competencia, a veces nos va bien, a veces nos va mal. Pero bueno, y eso de que digan que ella está compitiendo por tercera vez no se me hace justo, porque Queen of the Universe no cuenta para mí,
Claro como, que no. como parte de este show, es otro reality show. Entonces eso de que ella está de regreso por tercera vez que siguen diciendo, no entiendo por qué lo dicen. Electra también, que tuvo en La Más Draga, y todas las que tuvieron en La Más Draga también. Esas sí están compitiendo por tercera vez en Sí, una Eva competencia. Blunt sería, ¿no? También. No sé, yo no vi La Más Draga, no sé quiénes No, estuvieron, pero ni yo, pero ahí más o menos estuve creo que Eva buscando. Blunt y Electra sí estuvieron. Sí, Matraca no sé, no creo. Matraca yo creo que no. No, pero bueno, independientemente, pues sí, la producción necesitan ahí echarle ganitas. Sé que lo grabaron en los estudios de Filipinas, que pues sí, siempre han tenido mala iluminación en el main stage, pero lo demás sí se ve bien. Entonces ojalá lo corrijan. Pero bueno, total, nosotros que aquí de inventados aquí hablando de esto. Sí, Pero en hablando fin. de iluminación. En fin, pues le preguntamos a la gente qué opinan, están de acuerdo, no están de acuerdo, qué quieren ver, qué no quieren ver en Latina Royale, déjenlo en los comentarios también, si no son parte de esta comunidad, suscríbanse a Drag Race Spotlight y pues los leemos por ahí, Angelito, gracias por acompañarme en un episodio y por supuesto estaremos de regreso muy pronto platicando más de Latina Royale. Así es. Pues gracias y nos vemos el próximo episodio, pero los dejamos con 2 videos de contenido adicional para que se queden aquí